Continuamos con el tema de impedancia. Habíamos calculado que la impedancia es igual a la tensión sobre la corriente, que es 230 volts dividido 2 amperes. Eso nos da 115 ohms. Nosotros podemos saber que tenemos conectado una bobina y tenemos una resistencia en nuestro circuito, es decir, un circuito inductivo. Pero con solo saber la impedancia, que es igual a 115 ohms en este caso, no queda resuelto el problema, puesto que no sabemos qué ángulo es el desfasaje entre la corriente y la tensión. No conocemos ni R ni XL, solamente conocemos el total, la impedancia total. Bien, vamos a hacer un gráfico para que se entienda un poquito más esto. La resistencia la graficamos en el eje X, en el eje real, y la inductancia la graficamos en el eje vertical, o ahora lo vamos a llamar eje J o eje imaginario. Tal cual como dice acá, la impedancia es igual a la suma entre la resistencia y XL. Pero, ¿por qué le ponemos J? Para saber que son de dos dimensiones diferentes. Entonces no lo podemos sumar así matemáticamente. La tenemos que sumar vectorialmente. Bien, continuamos con el ejercicio o con el ejemplo. Acá ponemos la resistencia es igual a la impedancia es igual a la resistencia más JXL más la inductancia. XL es igual a 2pi por F por L, eso ya lo habíamos visto, es 2pi por la frecuencia por el valor de la autoinducción, L, y si fuese un capacitor sería 1 sobre 2pi por F por el valor del capacitor o de capacidad. A veces cuando no tenemos ni L ni C, entonces el cálculo se dificulta un poco, ya que no podemos aplicar estas dos fórmulas. Pero indirectamente podemos calcular R y XL a través de otras fórmulas que vamos a ver a continuación. Acá, como vemos en el gráfico, tenemos acá un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa es el valor de z. Por lo tanto, aplicando la función coseno, podemos ver que el valor de resistencia es igual al valor de z por el coseno de phi, por el coseno del ángulo que forma la impedancia con la resistencia. Este ángulo ya habíamos visto que era el atraso o el adelanto que tiene la corriente con respecto a la tensión, pero también es el ángulo de la impedancia. Bien, si seguimos un poquito adelante y tenemos que el valor de la inductancia X es igual a C por el seno de phi, que es este valor que está acá, que es exactamente lo mismo el que tenemos acá. Por consiguiente, estas dos fórmulas trigonométricas nos permiten calcular R y calcular X, pero siempre y cuando tengamos el ángulo phi, tengamos el desfasaje. Por eso es importante tener el desfasaje. Bien. Otra fórmula importante es, a través de Pitágoras, podemos determinar que Z es igual a la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la inductancia al cuadrado. Bien. Y por último vamos a ver que el ángulo phi lo podemos calcular de dos fórmulas. Si tenemos el valor del coseno de phi, entonces va a ser el arco coseno de phi. Y ahí vamos a obtener el ángulo en grados. Y también podemos aplicar otra fórmula, que es que phi
es igual al arco tangente de X sobre R. O sea, cualquiera de las dos fórmulas nos va a determinar el ángulo φ. Entonces tenemos la primera fórmula, la segunda, la tercera y la cuarta fórmula, que son las que nosotros podemos utilizar. Es muy común que en lugar de darnos el valor de L como dato, los aparatos nos van a dar el valor del coseno de φ. Conociendo el coseno de φ y conociendo z, nosotros ya podemos conocer todos los parámetros de la impedancia. Ya vamos a ver en el próximo video, vamos a ver un caso concreto de un problema.